Hermanos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Me da mucho gusto poder estar hoy aquí compartiendo este mensaje. Le doy gracias a Dios por la vida del pastor, por ustedes, hermanos, que nos han mantenido en oración, sobre todo en este tiempo difícil que hemos pasado como iglesia, como sociedad y a nivel mundial. Estamos pasando un tiempo de reflexión, estamos pasando un tiempo complicado en muchos aspectos, pero gracias a Dios que hoy me permite estar aquí. Gracias a Dios, gracias a Dios por sus oraciones, por lo que se han preocupado por nosotros. Y les mando un saludo a todos ustedes, primeramente a mis hermanos de la Iglesia Bautista Vida Nueva Nesa. Y hoy me tocó el privilegio, la responsabilidad y el miedo de compartir la palabra de Dios. Y me gustaría, hermano, que hiciéramos una oración, después de que los salude, que hiciéramos una oración para encomendar este mensaje en manos de Dios y sea muy productivo en nuestras vidas. Inclinemos nuestro rostro, Señor, hermano, y pongamos nuestro corazón para poner en esta tarde el mensaje en sus manos. Señor, te doy gracias, Padre, en esta tarde porque tú nos permites estar aquí reunidos, porque tú nos permites, aunque sea a la distancia, Señor, poder ver a mis hermanos, nos permites estar con vida, nos permites hoy el hálito de vida, nos das el alimento, nos cuidas, nos proteges. Gracias por tu grande amor mostrado, por tu misericordia que has tenido, Señor, en este tiempo complicado y difícil para el mundo entero. Gracias porque tú te has mostrado bueno para con nosotros. Y en esta tarde, Señor, así como nos has dado el alimento físico, te pido que el alimento espiritual llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Y nosotros podamos ver claramente cómo es tu mano y tu provisión en nuestras vidas. Te pido que el alimento espiritual de hoy llegue a nuestros corazones, a nuestros oídos y pueda movilizarse a través de nuestro cuerpo, Señor. Espíritu Santo, te pido y te ruego con todo mi corazón que actúes a través de tu palabra para abrir nuestros ojos espirituales y para atender a lo que tu palabra solicita, para encontrar esperanza, refugio y ánimo a través de la Biblia, Señor, a través de lo que tú has dicho. Te ruego, Espíritu Santo, también que pongas en mi vida, Señor, en mi lengua, que pongas en mi boca la habilidad de poder transmitir fielmente tu palabra, lo que tú quieres y deseas. Padre, y te suplico que sea una palabra de aliento y de ánimo para mí y para todos mis hermanos. Gracias porque eres bueno. Dejamos en esta hora en tus manos tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y así, hermanos, como pusimos este servicio, esta palabra en manos del Señor, me gustaría que fuéramos ahí a nuestras Biblias, en la versión Reina Valera, y vamos a leer el Salmo 57:2. Este es, digamos que uno de los versos claves sobre los que quiero cimentar esta predicación. El Salmo 57:2, y dice así: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Y posteriormente quiero que abramos nuestras Biblias en un versículo muy conocido del libro de Romanos, capítulo 8, número 28. Romanos 8, 28. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. Y en estos dos textos, hermano, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, vamos a encontrar el fundamento de lo que hoy vamos a estudiar un poquito en la palabra de Dios. Y quiero empezar contándoles una historia que quizás la hayan escuchado en otras ocasiones. La mencioné cuando tuvimos un estudio acerca de la Reforma. Es una historia que a mí me impresiona mucho y es acerca de Martín Lutero. ¿No? Al final de la historia les voy a decir, parecería que no tendría mucho sentido contar esta historia, pero realmente está ligada con el tema que vamos a ver hoy. Y dice así más o menos la historia. Dice que en enero de 1521, Martín Lutero había pegado sus tesis, sus 95 tesis ahí afuera de la iglesia de Wittenberg. Y después habían causado tanta conmoción que representantes del Papa León X y el recién nombrado emperador Carlos V, era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ese nombre tan grande, que era la persona más poderosa en toda la tierra en ese momento. El recién nombrado emperador Carlos V y el Papa León X, sus representantes, llamaron a comparecer a Lutero con respecto a los escritos y a las tesis que él había puesto ahí en la iglesia de Wittenberg, ¿no? Y le dijeron: Lutero, tienes que venir ante nosotros, ante este tribunal, y lo que queremos es que te retractes de 41 tesis de las 95 que tú publicaste. Queremos que lo hagas públicamente, que te retractes
y entonces así podemos estar en paz contigo, ¿no? Lutero, saben que había escrito sus tesis. Muchas de esas tesis hablaban acerca de los abusos, de los excesos de la iglesia en Roma. Por ejemplo, la infalibilidad papal. Lo que dice el Papa es infalible, el Papa no se puede equivocar, y Lutero contra eso hizo algunas de sus tesis. Y también estaba, por ejemplo, en contra de la venta de indulgencias, ¿no? ¿Se acuerdan que por aquel tiempo estaban construyendo la Catedral de San Pedro en el Vaticano? Entonces estaban necesitando tanto dinero que estaban recurriendo a la venta de indulgencias, y entonces le dijeron que se retractara. Y durante este tribunal, estas reuniones que tuvieron representantes de la iglesia y del emperador, y el emperador mismo, Carlos V, yo creo que sonaba una y otra vez estas palabras, estas preguntas que le hacían a Lutero y le decían, ¿te retractas? Lutero, ¿te retractas de lo que tú has dicho? Y Lutero dijo algo fabuloso que ha trascendido hasta nuestra época. Él dijo, a menos que la Sagrada Escritura o la razón evidente me convenza, no puedo retractarme porque mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios y oponerse a la conciencia no es sano ni seguro. Cuando Lutero dijo estas palabras, créanme que él sabía que la boca del infierno se iba a abrir, que en realidad se había echado a hombros a los peores enemigos que podían tener los más poderosos. No sabía a dónde ir, ¿no? Y después de él decir estas palabras, unos meses después, algunos representantes del Papa, como el cardenal Girolamo Alejandro y el mismo Carlos V, firmaron un edicto que se llamó el Edicto de Worms. En este edicto rompieron toda relación con Lutero y con sus seguidores, y este edicto decía que Lutero debía ser tratado como un bandido, ¿no? Pues la iglesia prohibió que se leyera cualquier tipo de material escrito por Lutero. Incluso prohibieron que pudieras tener tú algún libro o algún escrito de los que él había redactado. Y también permitía algo muy importante, permitía que Lutero podía ser asesinado por cualquier persona y a esa persona no se le iba a inculpar de asesinato. Eso era lo que tenía ese edicto de Worms. Entonces Lutero, imagínense, o sea, cuando firman las personas más poderosas con más alcance de ese tiempo un edicto así, pues Lutero se sentía que todo territorio era peligroso. ¿A dónde se podía escapar si ellos controlaban toda Europa? ¿A dónde se podía escapar Lutero? Ningún territorio seguro. Cuando había pasado esto, en medio de toda esa tensión y de toda esa preocupación que Lutero tenía, cuenta la historia que un día 4 de mayo, Lutero fue secuestrado. Y aquí parecía que las amenazas del emperador, las amenazas del Papa y de sus representantes, pues habían tenido éxito, ¿verdad? Que todo lo que había hecho, los avances, las reformas que se habían hecho a través de Lutero por mano de Dios, pues desaparecerían al poco tiempo, pues querían borrar sus escritos y querían borrarlo a él del mapa. Entonces, cuando los secuestran a Lutero, no sé si pasó por su cabeza, pero parecería que todo había llegado a su fin. Pero pasó algo sorpresivo, hermano. En esto les cuento que el secuestro en realidad no fue un secuestro, sino que era un rescate. Fue su amigo, el príncipe Federico de Sajonia, quien simuló el rapto para salvaguardar la vida de Lutero. Él lo raptó a Lutero y lo escondió en el castillo de Warburg, en donde Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán. Y después, también en tiempo preciso, al igual que el secuestro de su amigo, casualmente por un invento de la modernidad en ese tiempo que fue la imprenta, se pudo distribuir este Nuevo Testamento. Obra y obra y obra de la casualidad, se supone. Pero es que, hermanos, la vida, la obra y el legado de Martín Lutero como un siervo de Dios no estaba en manos del emperador Carlos V, ni en el poderoso Papa León X, ni siquiera estaba en las manos del príncipe Federico, sino estaba en las manos de Dios. Y cada personaje que apareció en la historia de Lutero desarrolló y cooperó consciente o inconscientemente para un plan mayor, para un plan diseñado en la mente de Dios, para un plan que se diseñó y que tuvo origen en la mente de Dios, y Él mismo fue el que lo ejecutó. De la misma manera que esta obra providencial de Dios al rescatar a Lutero, al ponerlo en ese castillo para traducir la Biblia y así hacer una revolución, a lo largo de la Biblia, hermano, podemos encontrar muchas historias de estas que parecen
meros casos de casualidad. Inclusive en nuestras propias vidas nosotros podemos tener testimonios de cosas que al instante parecen que son malas, o en un vistazo, a simple vista podemos decir que somos víctimas de personas crueles o de circunstancias tan adversas que solamente la intervención divina podría ayudarnos a salir de esas crisis. Y en estos momentos que el mundo convulsiona, podemos también hacernos esas preguntas, y han surgido y seguirán surgiendo, y como cristianos nos seguirán preguntando: ¿por qué me sucede esto si soy hijo de Dios? Esto que me está pasando no puede ser bueno, por donde quiera que lo mires no puede ser bueno. Tampoco le atribuyo un sentido a esta situación que estoy viviendo. Y podemos preguntar: ¿en dónde está Dios en medio de este dolor, del sufrimiento y de esta situación tan adversa? Y la Biblia nos da una clara respuesta y dice así, que Dios está en su trono, Dios sigue en su trono. Y es precisamente en esta tarde que quisiera hablarles de este tema para traer consuelo a nuestros corazones, hermanos. Muchos están sufriendo la escasez económica, la enfermedad. Muchos aún hermanos de la iglesia, familiares de hermanos de la iglesia o gente en general que nos está viendo puede estar sufriendo estos efectos de esta pandemia, efectos de cualquier índole. Y por eso me gustaría traerles consuelo, seguridad, ánimo con esta doctrina bíblica que quiero presentar hoy y que se llama la doctrina de la providencia. Es una doctrina que en realidad ha perdido un poco de fuerza debido al descuido del estudio de la palabra de Dios y también por el aumento de muchas doctrinas raras que se han infiltrado en la iglesia. Doctrinas gnósticas, ateas, que infiltran y hacen parecer que Dios estuviera ausente de su creación. Por eso a lo largo de esta hora, hermanos, y con la ayuda del Espíritu Santo a través de la Escritura, me gustaría mostrar algunas reflexiones que nos llevan a pensar y a contemplar la verdadera belleza de la providencia de Dios. Pero para entrar en materia, hermanos, yo quisiera dar una definición que armé de varios libros que estuve viendo y les diría, ¿qué es la providencia? Yo les podría preguntar, ¿qué es la providencia? Y hermanos, la providencia es el medio a través del cual Dios sostiene, dispone, dirige y gobierna todas las cosas en el universo. Esto nos indica que Dios está en control absoluto de la creación, del mundo físico, de sus leyes, de los fenómenos naturales, de los animales, de la esfera espiritual, de las naciones, de sus gobernantes, del nacimiento y de la muerte, del éxito, del fracaso y del destino del hombre. Entonces la providencia es el medio a través del cual Dios sostiene, dispone y dirige y gobierna todas las cosas en el universo. Dios no está ausente, hermano, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo. A veces decimos el milagro de la vida. Es un milagro que haya nacido. Sí, un bebé. Y digamos, si esa persona estuvo enferma, no tenía esperanzas médicas, puede ser un milagro. Pero realmente cuando un niño nace, es acto de la providencia de Dios, porque Dios ha dispuesto un tiempo de gestación, un tiempo de alumbramiento. No es parte de un milagro, es parte de la providencia de Dios. Cuando el sol cada día aparece en el cielo, no es acto de un milagro, es acto de la providencia de Dios, de esa virtud tan hermosa que nos va a dar aliento y ánimo. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque a nosotros saber que a través de la Biblia nosotros podemos saber que Dios está en control de las cosas, esto nos puede dar un aliciente para decir que esto que está pasando no está fuera de las manos de Dios, del control. ¿No? Una vez platicaba con un hermano acerca de una situación adversa y el hermano me decía, hermano, oremos para que Dios tome el control. Y yo le respondía, hermano, Dios tiene el control, Él nunca lo ha perdido. Porque aunque parece que las situaciones están fuera de nuestro control, fuera del control de Dios nunca han estado, ¿no? Dios diseñó, creó y protege su creación. Dios no está ausente, Dios no hizo su creación para abandonarla y para dejarla a su suerte, sino que Dios sigue en su gobierno, ¿no? Dice el Salmo 11, en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer, dice así, yo confío en la protección del Señor, así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas, disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos?
pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados y los castigará con vientos abrasadores. Pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Salmo 11. Dice de la misma manera el Salmo 103, versículo 19, igual en la Nueva Traducción Viviente. El Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna todo. El misterio de la providencia, de cómo Dios controla, cuida, protege, gobierna todas las cosas que pasan en el mundo entero, es mostrado a lo largo de la Biblia. Si tú quieres encontrar la palabra providencia como una doctrina que está literalmente en la Escritura, no lo vas a encontrar, pero discurre y confluye a través de muchos de los eventos que pasan a lo largo de la historia bíblica, de la historia del cristianismo e incluso de nuestras propias vidas, hermano. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar cómo el pueblo de Dios ha sido rescatado, ¿no?, por acciones sobrenaturales, por fenómenos que, aunque pudieran tener explicación física, pasan en momentos precisos. Si nosotros podemos decir que el agua, por ejemplo, tiene el poder de hundir y de ahogar todo. Cualquier cosa que cae en el mar puede ser susceptible a ahogarse, a morir. Sin en cambio, el mar Rojo fue dividido, Israel escapó de las lanzas egipcias y pasaron como por tierra seca, según Éxodo 14. De una manera natural, el fuego tiene la facultad de quemar y consumir todo lo que él toca. Pero cuando Nabucodonosor echó a 3 piadosos judíos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, a un horno caliente y que se calentó 7 veces más de lo acostumbrado, las ardientes llamas no tuvieron ningún efecto ni pudieron dañar siquiera un cabello de las cabezas de esos 3 jóvenes. Pero sin embargo, esas mismas llamas, con ese poder natural que Dios les asignó, lograron con facilidad calcinar a quienes habían calentado el mismo horno para destruir a los judíos, según Daniel 3. Es natural, es una providencia de Dios que los leones hambrientos pues deseen matar y alimentarse de carnes, de la carne de sus presas. Pero aquellos leones que se encontraban en el foso donde Daniel había sido puesto, pasaron toda la noche sin siquiera dar un rasguño a Daniel. Y eso lo encontramos en el mismo libro de Daniel capítulo 6. Y podríamos decir, bueno, esos acontecimientos no prueban que existe una intervención divina o que Dios está manejando su creación y está al pendiente de ella. Pueden ser obra de la casualidad. Y yo me preguntaría, ¿cómo es que entonces tantos eventos parece que trabajan de una forma extraña pero precisa para el beneficio de los creyentes y de los que han confiado en Dios, hermanos? Y tenemos una historia preciosa que ilustra la providencia de Dios. Por ejemplo, en la historia de José, que va del capítulo 37 al 50, en el libro de Génesis, si usted lee la historia de José, existe una cadena de al menos 10 sucesos que llevaron a José de ser un simple pastor odiado por sus hermanos a ser el primer ministro de Egipto. Si uno de esos pasos, de esos eventos y acontecimientos, uno solo hubiera fallado, entonces la historia de José y del pueblo de Israel que se salvó gracias a la intervención de José había terminado de forma distinta. En tiempos de Esther, usted recuerda la historia ahí con Esther, con Mardoqueo, con Amán. También ahí hubo actos de providencia, hubo por lo menos 7 actos de providencia que se combinaron en tiempo y forma precisos para conducir a Amán a la horca y salvar a los judíos de la destrucción. Si Dios no está protegiendo activamente a sus hijos, ¿cómo es posible que los medios y personas más poderosas intelectualmente y militarmente, económicamente y políticamente
no han podido destruir, a pesar de sus esfuerzos, a los medios y personas que parecen débiles e insignificantes como nosotros, como la iglesia. ¿Cómo es posible que estas personas tan poderosas, tan sabias e inteligentes no hayan podido destruir a los insignificantes instrumentos de Dios? Usted piensa, hermano, a lo largo de la Escritura, en el libro de Éxodo, en el Nuevo Testamento con Herodes, cómo siempre personas poderosas han tratado de destruir a la iglesia, de destruir la doctrina de Dios, y no han podido. Ni con la suma de todos sus esfuerzos lo han hecho. Esto no puede ser obra de la casualidad, sino de la providencia de Dios. Decía Wright: todas las otras cosas creadas se extinguirán y morirán, pero no la iglesia, que está construida sobre la roca que es Cristo. Imperios se han levantado y han caído en rápida sucesión: Egipto, Asiria, Babilonia, Persa, Tiro, Cartago, Roma, Grecia, Venecia. ¿Dónde están todos esos ahora? Ellos eran la creación de la mano del hombre y se han ido. No obstante, la verdadera iglesia de Cristo vive. Si ha sido oprimida y perseguida en algunos países, ella se ha mudado a otro. Si la han pisoteado, ha echado sus raíces y florecido en algún otro suelo. Fuego, espada, prisión, multas, castigos nunca han sido capaces de destruir su vitalidad. Sus perseguidores han muerto o ido en su propio destino. Sin embargo, la palabra de Dios ha vivido, ha crecido y se ha multiplicado. La iglesia de Cristo puede parecer muy débil a los ojos del hombre, pero es un yunque que ha roto muchos martillos en tiempos pasados y quizá quebrará muchos más antes del tiempo final. El demonio puede enfurecerse horriblemente y reducir sus miembros drásticamente, pero las puertas del infierno nunca prevalecerán eternamente. Jesucristo no falló y no fallará. Así habló Wright acerca de la iglesia. Cómo la providencia de Dios ha cuidado de una manera especial al pueblo de Dios. Y hablando de Faraón, de Nabucodonosor, de algunos emperadores romanos, como Domiciano, que quisieron extinguir el cristianismo, dice John Flavel, comentando en su precioso libro El misterio de la providencia, dice: es un enorme placer observar en cómo el mundo lleva a cabo los propósitos de Dios oponiéndose a ellos, cómo hacen su voluntad resistiéndola, cómo multiplica su iglesia esparciéndola. Y ahí vemos la sabia providencia de Dios. Ustedes recuerdan muchos casos, hermano. Por ejemplo, cuando a Pablo no se le permitió morir mientras él predicaba en sus primeros instantes, porque fue un instrumento que ayudó a la extensión del evangelio. Sin embargo, Esteban en su primer sermón fue muerto. Pero esa sangre que derramó Esteban sirvió para regar la extensión del evangelio. Otra reflexión y argumento que podemos hablar acerca de la providencia de Dios es que podemos ver que todos estos acontecimientos extraordinarios no pasan accidentalmente o por casualidad, sino que ocurren en los tiempos precisos y en relación y respuesta a la oración de los creyentes. ¿Y se acuerdan la exactitud, la prontitud de la respuesta que tuvo un siervo de Abraham cuando oró para conseguir esposa para Isaac? Y esto no solamente tuvo repercusión con Isaac, sino que de ahí se desprende el linaje de Abraham, el linaje del padre de la fe. Y dice Génesis 24, 12 al 21. Estaba hablando el criado, si ustedes leen ahí, en Génesis 24, 12 al 21. Y dice: y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré a beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro,
sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Por supuesto que el Señor había prosperado su viaje, y esta providencia de actos no fue mera de coincidencia, sino providencia. De igual manera, hermanos, los israelitas cuando clamaron, y vimos en Éxodo 14 que lo mencionamos hace unos momentos, cuando el ejército egipcio y con sus carros venían para darle alcance, y en respuesta a la oración de su pueblo, Dios abrió el mar rojo y lo dividió enfrente de ellos. ¿Se acuerdan de esa preciosa historia, obra de la divina providencia? Cuando Pedro fue encarcelado y la iglesia oró sin cesar. Cuando la iglesia estaba orando por Pedro y Pedro había sido encarcelado, dice la escritura en Hechos 12 que las cadenas cayeron de las manos de Pedro, que un ángel lo guió y atravesó por medio de 2 guardias sin ser visto, sin ser percibido. Y llegando a una puerta de hierro que representaba una barrera enorme, esta se abrió por sí misma para dejarle libre en respuesta a la oración de sus hermanos. Obras de la providencia de Dios, de cómo Dios controla, de cómo Dios cuida y protege a sus hijos. Dios, hermano, tiene un gobierno y un cuidado general por la creación. Dice el Salmo 104, del versículo 24 al 28. Salmo 104, 24 al 28 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recoges, abres tu mano, se sacian de bien. Y esto es una verdad preciosa. El sol sale para justos y para injustos. Dios tiene cuidado de su creación, pero una verdad más profunda y más preciosa que nos debe dar aliento, ánimo y esperanza en estos momentos es que Dios, aparte de ese cuidado general que tiene por la obra de su creación, tiene un cuidado especial para con su pueblo. Quizás, hermano, no entiendas y descubras el por qué te pasan cosas malas, cosas amargas. Quizá no sabemos a dónde nos llevarán o por dónde nos llevará Dios, cuál la situación de escasez, de enfermedad, de preocupación, de ansiedad. Pero recuerda, Dios tiene el control. No nos frustremos, hermanos, al tratar de entender o al tratar de comprender todo lo que sucederá en nuestro camino hacia el cielo. Cuando lleguemos a nuestra morada celestial, a la nueva Jerusalén, a Sión, al paraíso, a la ciudad de Dios, hermanos, contemplaremos no solo lo hermoso que es ese lugar, sino que además veremos la belleza del camino por el cual fuimos llevados a ese lugar. Cobra ánimo, hermano. Seguridad en las promesas de Dios. Dios está en control de todo, con una providencia que puede darte ánimo y aliento en estos tiempos difíciles a ti y a toda tu familia. Y quiero terminar con este salmo, el Salmo 9:10, que ha sonado mucho en mi mente y dice de esta manera, hermano. Dice: Señor, los que te conocen confían en ti, pues nunca abandonas a quienes te buscan. Salmo 9:10. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes.